7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el agrado de saludar con el economista Fausto Herrera, exministro de Finanzas, analista económico, personaje muy conocedor de la materia, que nos acompaña ya en esta mañana a través de la vía telemática. Le saludamos, economista Herrera, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Uno de los principales ofrecimientos, que es esta reducción de las tasas de interés, por el momento al menos no se va a poder cumplir, de lo que dicen las propias autoridades, porque aseguran se necesitan tener mejores condiciones de mercado. Algo parecido está sucediendo con el tema del salario básico unificado de $500, que en campaña se dijo que se lo va a subir, pero ahora se dice que lo van a hacer, pero en el transcurso de los 4 años de gobierno. ¿Cómo analizar esta situación? ¿Son viables todas estas promesas de campaña con las que se llegó a ganar la presidencia de la República y que ahora en la práctica pues están topando con la realidad que les imposibilita cumplirlas, al menos en el corto plazo? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia de Pichincha Universal. A ver, es una situación muy preocupante la que menciona el ministro Cueva, dada que las tasas de interés y el costo del dinero es un factor importante para la reactivación económica del país. Y ya estamos casi llegando a las 45 días del nuevo gobierno. Y realmente sí es preocupante saber que un gobierno que llega después de 8 años de intentarlo no haya tenido las provisiones suficientes para llegar y tomar las medidas que se necesiten, especialmente en una situación tan complicada como está el país. El país pasó el peor momento económico de su historia, o por lo menos desde que se tiene datos históricos. Y al parecer las autoridades económicas no han estado preparadas, o las autoridades no han estado preparadas para afrontar tremendo reto que se tenían. Bueno, en política hay 100 días por lo menos de ingresos de un nuevo gobierno que se le da de plazo para que tome las medidas necesarias, ¿no? Ya van pasando 45 días y se ve que no se está tomando las medidas necesarias. Nuevamente, es importante, o sea, no podemos esperar que el entorno económico mejore por las fuerzas de las circunstancias, las fuerzas del poder del mercado. Eso no funciona. Los países que están en crisis tienen que hacer política pública activa para que esas condiciones mejoren. Y una de las políticas públicas activas es tratar de intervenir las tasas de interés en el sector financiero. ¿Que se lo haga a la loca? No se pide eso, pero que sí se llegue a trabajar en las tasas de interés para que pueda reactivarse la economía. Y se lo puede hacer. Se lo hizo en meses pasados, en años pasados se lo hizo, y es necesario hacerlo, porque sin dinero fresco que entre a la economía para mover el aparato productivo, no saldremos adelante. Y la política económica y la política pública es necesario tomar decisiones para que las condiciones mejoren, no esperar que las condiciones mejoren y después tomar las decisiones que se tengan que tomar. Entonces, tiene que rever mucho la situación del gobierno. Es necesario que el gobierno replantee nuevamente sus objetivos. Y aquí una gran pregunta: ¿o está con el sector financiero o está con la economía ecuatoriana? Yo creo que todos los ecuatorianos esperábamos que el nuevo gobierno esté con los ecuatorianos y no con el sector financiero en este punto. ¿Cómo está, economista? Un gusto, como siempre, también poder saludarle y conversar con usted. Hay un tema para después seguir profundizando en la materia que usted es especialista, que es la económica. Yo sí quisiera abordar de entrada el tema político, ¿no? Porque me parece que los ecuatorianos otra vez la mayoría que votó el 11 de abril compró algo que finalmente no era lo que estaba en el puesto de exhibición. ¿Qué está pasando con la política en este país también, ¿no? Porque una cosa es lo que se ofrece en la campaña y otra cosa es cuando se encuentran ya con la realidad del país que les toca manejar. Entonces es facilísimo, ¿no? Ofrecer subir el salario básico a $500, ofrecer ya no 1, sino 2 millones de empleos, duplicando la oferta de la campaña anterior, porque resulta que puede ser con base en la demagogia, ofrecerme mejores resultados en lo electoral. Pero ¿cómo entender eso, no? Que es tan fácil ofrecer en época de campaña y después ya cuando estamos en el ejercicio del gobierno, ver las complicaciones que se tiene. Sí, Alexis, y este es un poco reiterativo en la política ecuatoriana. Que se trató de cambiar, que la verdad sea ante todo. O sea, que uno gane y que los políticos ganen en función
de lo que crean y de lo que sientan, no con propuestas que no puedan cumplir. Y hay que hacer este aro de la política, que los políticos tienen que poner la verdad ante todo, su verdad ante todo. Si yo lo puedo hacer, lo puedo cumplir. Pero lamentablemente el anterior gobierno destrozó la verdad y la palabra política para un gobierno, ¿no? Porque no tuvo consecuencias. Podría hablar cualquier mentira, podría decir cualquier barrabasada que no tenía consecuencias en la opinión pública y en la sociedad ecuatoriana. Es topado precisamente por muchos medios de comunicación. Ahí está el problema. Cuando un político miente, la sociedad y el dedo de la sociedad tiene que apuntarle. Y la sociedad ecuatoriana, aupada por los medios de comunicación, no ha hecho su trabajo en buena medida para que los políticos puedan cumplir lo que ofrecen en campaña cuando están gobernando. Y aquí es un dicho popular, una cosa es estar con guitarra y otra cosa sin guitarra, ¿no? Entonces, una cosa es cuando uno es analista y critica al gobierno y otra cosa cuando es uno gobierno. Y nuevamente, aquí la crítica mía es que al parecer el gobierno no ha estado preparado para lo que se venía en una situación tan grave del Ecuador. Entonces, es necesario, todavía tiene el gobierno el tiempo. Finalmente, el que tiene la última palabra es el presidente de la República, el Guillermo Lasso, para tomar las decisiones que se tengan que tomar. Ahora, aquí Guillermo Lasso comenzó pidiendo de favor al presidente de la República que traten de bajar las tasas de interés. Eso por un lado. Y su ministro vuelve a decir que no va a bajar las tasas de interés porque la situación económica no es buena y no es favorable. Entonces, hay que dar, para concluir tu palabra y como conclusión mía, hay que dar nuevamente ese valor a la verdad, que cuando uno dice lo que en campaña, lo que va a hacer, tiene que cumplirlo cuando se gobierna. Y cuando uno es candidato a la presidencia o está tratando de pugnar por un puesto político, sabe a lo que se tiene, sabe lo que está enfrentando y sabe las restricciones que se tienen. No enterarse de las restricciones cuando uno está en el gobierno o cuando se llega a la presidencia de la República. Economista Herrera, el ministro de Trabajo ha anunciado una serie de medidas que forman parte de la política económica del presidente Lasso, como esta ley momentánea para generar fuentes de trabajo para los que al momento no tienen empleo. No se conocen mayores detalles, pero el ministro Donoso ha dicho que el gobierno implementará 4 medidas para la generación de este empleo, como el regreso progresivo al trabajo con medidas de bioseguridad, la presentación de esta ley de oportunidades laborales para el empleado informal o desempleado que intenta encontrar una fuente de trabajo y promover la inversión con seguridad jurídica, así como la ley de economía violeta. ¿Qué tan oportuna y qué tan posible de implementar cree usted pueden ser estos anuncios, sobre todo esta ley de oportunidades laborales, y que esto no vaya en contradicción con la Constitución y con el Código del Trabajo? Dos cosas importantes sobre el parte del trabajo y los comentarios o las apreciaciones que ha hecho el ministro de Trabajo. Bueno, no apreciaciones, sino las políticas que va a seguir ahora el ministro de Trabajo. La primera, hay que tener mucho cuidado con forzar una reactivación forzada de la economía o una vuelta al trabajo. Hay muchos casos, por ejemplo, Israel hoy por hoy tiene problemas, ya es el primer país que más ha vacunado, pero tiene problemas con ciertas cepas de la vacunación y va a tener nuevos problemas. Nosotros no hemos llegado ni siquiera a un mínimo requerido de vacunación y no podemos forzar el retorno progresivo. Se nos puede ir de las manos y nuevamente la pandemia nos puede dar un shock fuerte, no solo en la parte de salud, sino en la parte económica. Entonces, el retorno progresivo tiene que ir con la variable fundamental, que es la vacunación. Bueno, comparado con el gobierno anterior, este gobierno ha hecho grandes pasos para la vacunación, pero no creo que pueda cumplir los 9 millones de vacunas en los primeros 100 días que ofreció. Por eso tiene que mantener en cierta medida una correlación entre vacunación y retorno progresivo. No forzarlo, porque yo estoy viendo, y es mi impresión, que el gobierno quiere forzar un retorno fuerte, más allá de las capacidades de vacunación o de lo que se está vacunando, para tratar de reactivar la economía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y segundo, el gran problema de esto es que
por un lado el gobierno dice que no va a topar el Código de Trabajo, pero por otro lado va a decir que dice que va a crear una ley para tratar de incentivar el trabajo. O sea, va a segmentar el mercado laboral, lo cual es imposible, porque finalmente los que están en Código de Trabajo finalmente saldrán del Código de Trabajo y pasarán a esta legislación muy flexible. Y eso es muy preocupante por los derechos laborales y también por muchas de las cosas que ya se perdieron el año pasado con la mal llamada ley de pandemia o ley humanitaria. Ley humanitaria. No podemos seguir con eso. Tiene que ser muy claro lo que va a hacer el gobierno, pero hacer 2 segmentos en el mercado laboral no lo veo claro, porque finalmente los que tienen trabajo van a decaer todos sus derechos laborales y finalmente van a verse afectados muchos de los sueldos y de los derechos que tienen los trabajadores ecuatorianos. Y ahí, como consecuencia, economista, ¿qué podría pasar, por ejemplo, con la seguridad social? Bueno, la seguridad social se va a seguir descapitalizando. Y aquí aclaremos una cosa, no es que es una cuestión de que la famosa, los gobiernos han manejado como caja chica el IES. El IES depende de la pirámide poblacional del país y tenemos una pirámide poblacional bastante joven. Pero el problema es que los jóvenes no tienen trabajo. Entonces, como no tienen trabajo, no pueden aportar al IES. Y obviamente, si no hay trabajo y no aportan el IES se desfinancia. ¿Ya? No creo que se llegue a descapitalizar tan fuertemente en el 2022. Eso depende mucho de la situación del IES, del mercado laboral y específicamente de la reactivación económica que se tiene en el país. Entonces, es necesario tener una reactivación económica, pero con trabajos que estén de acuerdo a la legislación laboral y que aporten efectivamente al IES. No importa tener 10.000 trabajos a un bajo salario, que no va a cambiar la situación del IES, pero si se cumple la legislación laboral y todos aportamos al IES, el IES va a ser fortalecido y se tienen que hacer las reformas que se tienen que hacer en la seguridad social. Ojo, la ley humanitaria, la mal llamada ley humanitaria, es una de las causantes principales de la situación del IES. ¿Por qué? Porque al flexibilizar la parte laboral, hoy por hoy muchos empleadores, ya no me pueden mentir, muchos empleadores no están afiliando al IES, tienen unos trabajos informales, no solamente para los ecuatorianos, sino también para los extranjeros, que les pagan la mitad del sueldo sin afiliación del IES. Y ahí están las consecuencias de tener legislaciones laxas y poco comprometidas para la economía del país. ¿Y usted cree que en ese sentido vaya esta ley de oportunidades laborales? Es decir, que se genere empleo, pero no necesariamente un empleo digno, que significa que tengan todos los beneficios de ley, sino que sea un empleo en el que ganen un sueldo y punto, sin ningún derecho a beneficio alguno. Ese es un poco de lo que creo que piensa el gobierno, ¿no? Que el generar empleo es que alguien le pague por un trabajo que realiza. Si no está en función de la productividad, si no está en función de los derechos adquiridos, de otras variables que el trabajador aporta a la economía, no importa, con tal de que se le pague un estipendio. Y eso de ahí es una precarización laboral que tanto costó al país tratar de desterrarla, que no se la desterró completamente, pero finalmente termina afectando tanto a la economía como a los trabajadores. Y finalmente está en los trabajadores un poco ponerle un alto a esto, ¿no? La ley humanitaria tiene que ser derogada y nuevamente replantear los derechos que tienen los trabajadores. Ojo con esto, es necesario reactivar la economía, pero como tú dijiste, con trabajo digno, con trabajo que aporte tanto al consumo de las familias, que dé un buen vivir a las familias, que aporte a la seguridad social para que la seguridad social mantenga los aportes a las pensionistas y a todos los servicios que da, y que finalmente esa reactivación de la económica se note en el pueblo ecuatoriano. Una reactivación con trabajo precario no va a dar los resultados que el gobierno requiere. Ahora, ¿no será que eso forma parte de la estrategia que mantienen desde el gobierno anterior, economista Herrera? Digamos, por un lado está ese relato de monetizar las empresas públicas, los bienes públicos, de privatizarlos y demás, y ahora que está en discusión también el sostenimiento del sistema de seguridad social,
la sostenibilidad a futuro de este sistema de seguridad social, ¿no será que uno de los objetivos, le digo, y parte de la estrategia es precisamente hacer que se debilite lo suficiente como para privatizarlo e ir a un modelo similar al que, por ejemplo, y esto lo hemos conversado varias veces, tiene Chile con las famosas AFP? A ver, si tú me preguntabas, Alexis, hace algunos años, el famoso modelo de AFP chilenas, todo economista ortodoxo te hubiera dicho es el modelo a seguir. Hoy por hoy, después de que las AFPs comenzaron ya a pagar los pasivos que se tenía, es un modelo desastroso para Chile y fue uno de los causantes de la nueva constituyente chilena, que va a cambiar la constitución de la dictadura de Pinochet. ¿Por qué? Porque es fácil tener una administración de pensiones cuando el flujo es todos son aportantes y no tengo ningún pasivo. Acordemos que en el modelo chileno la mayoría de pasivos lo asumió el Estado, ¿ya? Incluso las Fuerzas Armadas chilenas no tienen el servicio de pensión privado. Pues no es un buen modelo ya a seguir. Está comprobado que el modelo solidario público es el mejor y que ha funcionado en todos los países durante largo tiempo. Ahora, claro, esto está atrás y lamentablemente el pueblo ecuatoriano, un 53% del pueblo ecuatoriano votó por esto. Hay una estrategia detrás de un poco eliminar la calidad de los servicios públicos ecuatorianos, que comenzó en los 90, no se pudo hacer, el pueblo ecuatoriano luchó para que no pase eso, y nuevamente se toma esa agenda, que es un poco disminuir la calidad de los servicios públicos y buscar esa agenda de privatización, monetización, como se llame, es la misma cosa, que es utilizar los activos. Y eso de ahí, más allá de ideológicamente yo puedo estar en contra, tiene un problema económico detrás muy fuerte. Con un país dolarizado, eso de ahí es comida para hoy y hambre y hasta desnutrición en el futuro. Porque al ser un país dolarizado, cuando uno privatiza estos servicios públicos, las empresas públicas, claro, le vienen los flujos ahora, el gobierno puede pasar su déficit, puede hacer las cosas normalmente, pero los ecuatorianos del futuro y el gobierno del futuro tendrá que coger dinero de los mismos ecuatorianos para pagar esa inversión que hicieron los privados, más las utilidades que saquen los privados. Es decir, están debilitando con ese tipo de política a la dolarización. ¿Por qué? Porque los dólares que tienen los ecuatorianos tendrán que salir, no entrar, sino salir para pagar el activo que compró el inversor privado, más la utilidad que requiere por comprar ese activo privado. Y eso pone en serias dudas la dolarización. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que es las privatizaciones del sector público. Es comida para hoy, hambre para mañana, pero una hambre que puede volverse hambruna. Economista Herrera, el gobierno anuncia que espera recibir en el último trimestre de este año alrededor de 1.000 millones de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional desde octubre del 2021, según lo que han señalado. ¿Esto constituye un nuevo endeudamiento o cómo se analiza estos 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional? Porque hay analistas que dicen que esto no es un endeudamiento, que esto no va a incrementar el nivel de endeudamiento que tiene el país. ¿Qué son estos derechos especiales de giro? Bueno, aquí tenemos que ser claros, muchos economistas heterodoxos exigíamos a principios de la pandemia que el Fondo Monetario Internacional inyecte estos derechos especiales de giro, que significa una inyección monetaria a la economía mundial. Es lo mismo que que Andrés Arauz proponía en la campaña a través del Banco Central, sino que esto de acá es una inyección a nivel monetario. Esta inyección monetaria fue aprobada por los G7 hace algunos meses y efectivamente se lo hace ya operativo ante el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente no es un endeudamiento, es una inyección de capital hacia los países miembros del Fondo Monetario. ¿Con qué fin? Con el fin de rehabilitar o de reactivar la economía mundial. Eso que se lo hace a nivel planetario, que se lo ve bien, aquí muchos analistas casi hacen apología de lo que normalmente hace un país, que es inyectar liquidez de la economía para una reactivación pronta de la economía. Entonces, esperamos que eso se cumpla. Fue una propuesta de muchos economistas heterodoxos a nivel mundial, incluyendo Andrés Arauz, Rafael Correa, mi persona, para que los países G7 autoricen una emisión
de derechos especiales de giro DEX del Fondo Monetario Internacional, que es un salvataje monetario a nivel mundial para una reactivación pronta de la economía. Y le toca 1.000 millones al Ecuador, ¿no? Economista, volviendo al tema de la negativa de bajar las tasas de interés en este momento, digamos, no es una suerte de contradicción, digo, porque eso podría significar que ante la falta de recursos, la gente, una vez que bajan las tasas, podría nuevamente acceder al sistema bancario, no sé, un crédito de consumo o productivo, qué sé yo. No es un contrasentido, porque si el ministro dice, voy a esperar a que la situación económica del país se estabilice, se ponga bien y demás, capaz que lo logra bajando las tasas de interés. ¿Hay una contradicción o no? Es que, Alexis, esa es la contradicción. Esa es la política pública, una política pública o no hacer nada, ¿ya? Si yo dejo la mano invisible que se haga y que las mejores condiciones se mejoren, a lo mejor nunca se mejoren las condiciones y nunca bajarán las tasas de interés. Entonces, el Estado tiene la obligación de poner las condiciones para que las condiciones económicas mejoren, ¿ya? ¿Cómo es eso? Inyectando liquidez, mejorando las tasas de interés, mejorando los tiempos de productividad del Estado, bajando los costos de transacción. Eso lo puede hacer el Estado, eso lo puede hacer la parte económica, vacunando más rápidamente, ¿ya? Eso son política económica activa. Entonces es una contradicción. Mira, ningún país que tenga, digamos, un gobierno que trate de solucionar rápidamente la economía va a decir, voy a esperar que la situación económica cambie. Los países hacen política económica para que esa situación cambie lo más rápido posible, ¿ya? Y en el Ecuador es peor. Se nos ha incrementado de tal fuerza la tasa de pobreza que hay mucha gente que no está comiendo bien en este país. Hay gente que no está comiendo las 3 comidas en el día. Entonces la situación no es problemática, no hay cómo esperar que la situación cambie. Tome las medidas que necesite tomar. Reúnase tenga que reunirse. Espere, dígale a los bancos, mire, dejen de ganar un poco este año y esperemos que el próximo año ahí sí mejoren las condiciones, pero déjenme hacer política económica activa. Y en último caso, como nosotros creemos, el Estado tiene que intervenir en un mercado oligopólico que es el sector financiero. O sea, aquí no me van a decir que es competencia perfecta, no existe nada de competencia perfecta. Y cuando no hay competencia perfecta, el Estado no hay competencia en el mercado, el Estado tiene que intervenir para regular eso y mejorar la situación del mercado. Y también que no hay liquidez suficiente, los depósitos han aumentado suficientemente en el mercado financiero. Lo que se necesita es inyectar esa liquidez en la economía. Hay que hacerlo técnicamente, monitoreadamente, pero es necesario hacerlo para que esta situación cambie rápidamente. Economista Herrera, nos están diciendo que a raíz de que el Ecuador nuevamente regresa al CIADI, va a fomentar la inversión extranjera. Van a llegar millones de dólares en inversión extranjera en los próximos meses y años al país porque hemos regresado al CIADI. Hay una discusión al interior de la Asamblea Nacional sobre si debe o no conocer la Asamblea esta decisión del gobierno. La Corte Constitucional ha dicho que no es necesaria. ¿Es así? ¿En la práctica va a ser así, usted cree? De acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido y con lo que hemos vivido los ecuatorianos en los arbitrajes internacionales. Mire, el Ecuador no cambia por acuerdos internacionales. El Ecuador sigue siendo de los ecuatorianos y seguirá siendo si los ecuatorianos no cambiamos en sí. Y solamente un ejemplo, el arbitraje de CIADI estuvo desde los mediados de los 90 hasta el 2008, la Constitución de Montecristi, 2009 creo que se renunció al tratado, ¿ya? Eso es aproximadamente más de 12, 13 años que estuvo vigente. La gran pregunta es, ¿eso aumentó las inversiones del Ecuador? No aumentó, porque somos una economía muy pequeña. Entonces necesitamos buscar ciertos sectores que todavía no hemos desarrollado. Los únicos sectores que son atractivos para la inversión extranjera son el energético y el de recursos naturales, ¿ya? Es decir, el petróleo y las minas. Eso va a venir y será el gran, siempre, con CIADI, sin CIADI, siempre vendrán esos tipos. Y eso lo pasó en los años pasados, donde hubo la gran inversión minera, y también pasó en los años 90, donde hubo la gran inversión petrolera, porque tiene altos recursos. Entonces, el CIADI no es nada, no es una variante oficial para atraer inversiones. Y aquí un punto también, Alexis. Vi en la carta del gobierno que dice que que bajó el riesgo país, ¿ya? Y que el riesgo país va a bajar las tasas de interés, una de las variables. Eso de ahí, en teoría puede pasar, pero
la recaudación internacional que puedan hacer los bancos privados es marginal a los depósitos que hay en interno. Es decir, los bancos prestan por los depósitos internos, no prestan en función de lo que recaudan en el exterior y pueden recaudar a tasa de interés. Y tan es así que las tasas de interés no bajaron, estando, por ejemplo, en enero del 2017, después de la política económica de reactivación que aplicamos en el año 2016, se bajó el riesgo país a 400 puntos. ¿Ya? ¿Bajó las tasas de interés? No, no bajaron las tasas de interés, porque hay otros detonantes que hay detrás del sistema financiero y que no son el riesgo país. Esto da ahí como un poco de conclusión al famoso CIADI de atracción de inversiones. ¿Ya? Hay cosas que no van a cambiar la situación del país, por más que quieran hacerlo ver y teóricamente piensan que es así. Nunca funcionó y no va a funcionar nuevamente. Yo quisiera hacerle una pregunta final de mi parte, porque ya se nos va terminando el tiempo también. Bueno, más bien son dos preguntas, dos dudas que tengo. Una económica. Hay una suerte de recuperación de los precios del petróleo. Tengo entendido que el WTI, que es el referencial para nosotros, está por encima de los $76. ¿Cuánto eso puede ayudar o perjudicarnos en este momento, tomando en cuenta este nuevo sistema de bandas bajo el cual se ajusta el precio de los galones de combustible, por ejemplo, ¿no? Y eso cuánto le va a significar al Estado también poder tener en sus arcas. Y por otro lado, economista, usted el otro día, a propósito de lo que está sucediendo con el contralor Pablo Celi, publicó un tuit que tuvo un cierre contundente, ¿no? Dijo: por mi parte buscaré justicia. ¿Qué es lo que debería pasar con Pablo Celi? Tengo entendido que usted también fue uno de los perseguidos por la Contraloría que él lideró a partir de una suerte de investigación, entre comillas, que hizo al tema de la deuda. Gracias, Alexis, por tus preguntas. A ver, en primer lugar, siempre va a beneficiar para el país un incremento del precio del petróleo, ¿ya? La diferencia es que parte de ese incremento del petróleo iba a la población ecuatoriana, hoy no va a ir a la parte de la población ecuatoriana, sino va a ir a las arcas estatales, que servirá para otras cosas o para lo que decide el gobierno. Entonces, cualquier incremento del precio del petróleo beneficia a la economía ecuatoriana en su conjunto. La diferencia es a dónde van esos recursos. Eso por un lado. Ahora, lamentablemente, tengo que decirte, esta recuperación del precio del petróleo no es completa porque el gobierno anterior bajó la producción petrolera del Ecuador. Entonces, por un lado, incrementa el precio, pero por otro lado producimos menos petróleo por la ineficiencia política del gobierno anterior. Eso por responderte la pregunta del petróleo. Respecto a lo segundo, sí, efectivamente, yo tuve algunas glosas por el manejo de deuda pública. Gracias a Dios y gracias al trabajo de mis abogados, la justicia me ha dado la razón en muchos de los juicios que he seguido contra la Contraloría General del Estado y esas glosas malintencionadas que hizo. La justicia finalmente nos ha dado la razón. Y lo que ha provocado finalmente es un daño reputacional y profesional al buen nombre durante toda esta administración y toda el amarre que hizo Celi con un grupo de gente dentro de la Contraloría para que se vea o haya esta persecución. Entonces sí, yo tomaré las decisiones que mis abogados y yo consideremos las decisiones que se necesiten tomar para recuperar y que se me haga justicia respecto a las arbitrariedades que se me han hecho durante estos años. Creo que cada uno tiene que pagar y dar la cara de lo que se da, y más allá de que nunca es bueno que un ser humano padezca ese tipo de cosas, pero hay gente que se olvidó, pasó de ser humano y utilizó sus puestos para perseguir a la gente y se necesita que en este país que haya justicia. Y más allá de eso, veamos que la Contraloría regrese a ser un ente que controle, no persiga y que no destruya más el sector público. Pero para eso es necesario que la justicia actúe correctamente. Muy bien. Le queremos agradecer al economista Fausto Herrera por habernos compartido este tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Una cosa nada más así rapidísima, ¿qué le parece a usted, economista Herrera, la designación del ex ministro Jorge Gallardo como nuevo representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional? Bueno, no es la primera vez que ha sido representante Jorge Gallardo del Fondo Monetario Internacional. También fue con Gustavo Noboa Bejarano.
cuando fue perseguido por la deuda pública en los años 2002, 2003, y que el gobierno de la Revolución Ciudadana, al ser una persecución injusta, le dio, la Asamblea Constituyente le dio amnistía. Listo, muchísimas gracias, economista. Muy amable, un placer como Listo. siempre.